Gobierno de México. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Eh, bueno, comienzo con la presentación. Bueno, el tema es, como ya lo mencionó el doctor Gil, dimensiones contrastivas en el núcleo silábico de la musgo de Xochislahuaca Guerrero. Los objetivos para esta presentación es mostrar los rasgos contrastivos del núcleo silábico de la musgo de Xochislahuaca en adelante a X. Entonces se propone que la duración vocálica es un rasgo contrastivo en palabras monosilábicas y en la sílaba tónica de polisílabos. La voz respirada es un rasgo fonológico no contrastivo en vocales cortas generalmente. La oposición de duración vocálica se presenta en todos los tipos de vocales, de forma ortogonal en las opciones oral nasal, laringizada, en monoptongos y diptongos, con todos los timbres y tonos. La laringización y nasalización son contrastivas tanto en la sílaba tónica como en la átona de los bisílabos. Eh, la oclusiva glotal no es una coda, pero la nasal bilabial M sí. Bien, algunos datos generales. La lengua es monosilábica generalmente. Es una lengua tonal con 3 tonos de nivel y 3 tonos de contorno. Hay 7 vocales, 4 vocales nasales, una nasal silábica. Bien, y una coda bilabial M. Ahí les muestro el índice de la tesis. Tiene 7 capítulos. El primero es la introducción. Y aquí incluyo un esbozo gramatical en el capítulo 2. Yo creí muy importante hacer un resumen de la morfología y la sintaxis de la lengua, a pesar de que es una tesis enfocada a la fonología de la lengua. Pero pues yo creo que es muy importante conocer la buena parte de la morfología y sintaxis que hay de esta lengua. Entonces es por eso que se incluye en esta tesis. El capítulo 3 trata sobre la fonología segmental. Este, Luego tenemos el capítulo 4 donde habla sobre la duración y los tipos de fonación en palabras monosilábicas. Tenemos el capítulo 5 que trata sobre el sistema tonal. Este, Posteriormente, tenemos el capítulo 6 que trata sobre los rasgos del núcleo en palabras polisilábicas. Y el capítulo 7 que muestra las conclusiones generales de la tesis. Bien, esta tesis inició porque pues se ha reportado a la musgo como una lengua con voz respirada, con distintos tipos de voz. Pero lo que más ha causado ruido en la musgo de Xochislahuaca es la voz respirada. Entonces, de que si realmente había un contraste entre algo modal como ska y algo respirado como ska. Esa respiración al final era lo que a mí también me causaba ruido. Digo, bueno, pues que de plano hay mucha respiración al final. Al principio, pues dije, pues sí, pues es inevitable, se escucha, ¿no? Entonces, pero después, queríamos saber si realmente era contrastivo o no, y que podía ser como lo siguiente, el ejemplo de abajo, algo corto y algo largo, entonces, ska y ska. Lo otro también que fue importante en esta tesis fue revisar nuevamente algunos prefijos que aparecían con los verbos, por ejemplo, el prefijo ma de aspecto progresivo, que se había catalogado como algo llamado controlado y que se representaba con doble vocal, que yo en mi tesis de maestría representé con 2 vocales. Entonces, si realmente ma llevaba 2 vocales o llevaba una vocal.
y como la tesis, pues ya se estaba enfocando a la duración, entonces queríamos saber si de verdad había un contraste de duración, si realmente eran dos vocales, si era una vocal larga o no. Entonces, en C vemos que si realmente podía haber hasta tres vocales largas. Por ejemplo, nosotros estamos yendo Matsaya o simplemente la vocal larga en la raíz verbal de tsa, nosotros estamos yendo. Y el resto de las vocales, el prefijo ma con una vocal y el este enclítico ya con una vocal también. Bueno, entonces, bien, a continuación muestro los rasgos del núcleo. Bien, ahí era datos, perdón. Son datos. Este, Se analizaron 338 palabras monosilábicas, 295 palabras bisilábicas, monotongos, diptongos, vocales cortas, largas, laringizadas, con tonos de nivel y con tonos de contorno. Ahí muestro una tabla de los hablantes con los que trabajé. Fueron hombres, mujeres de diferentes edades, la mayoría de ellos profesores jubilados, como pueden ver ahí en la ocupación de cada uno. Lamentablemente un tío falleció en la época de COVID, este, unas semanas después de que yo estaba grabando con él. Este, y bueno, fueron ellos. Y todo esto pues fue por el gran ruido que causaba la voz respirada, ¿no? Entonces pues traté de grabar con todos ellos y analizar los datos de todos ellos. Bien, el siguiente punto, los contrastes del núcleo. Entonces pues tenemos distintas vocales, hay voz modal, voz laringizada, hay contraste de corto versus largos, vocales orales versus nasales, vocales nasales orales versus nasales laringizadas y los tonos. Lo que yo me enfoqué aquí en esta tesis fue a la duración principalmente y a la voz respirada. Entonces, vamos a ver el contraste de duración vocálica en el punto número 5. Entonces, ahí tenemos el contraste entre vocales cortas y largas. Tenemos en uno T y T. Siguiente, ska, ska, o, o, iljo, iljo. Pasamos a la siguiente página, en 6. Bueno, entonces, aquí lo que muestro en número 3 es, que una vocal corta, equivale a una vocal y dos vocales largas. Dos vocales equivale a una vocal larga. Entonces, en la representación moraica tendríamos una mora para una vocal corta y dos moras para una vocal larga. Y en 7 les muestro la evidencia acústica entre el contraste de dos palabras, ska con vocal corta y ska con vocal larga. Entonces ahí vemos que la vocal corta dura 193 milisegundos y la larga 294 milisegundos. Esta grabación es con el hablante mujer número 1. Ella es una mujer de 35 años. Y ahí muestro un resumen de la duración de 47 palabras con vocal corta y 41 palabras con vocal larga de esta misma hablante. Entonces, tenemos un promedio de 122 milisegundos para una vocal corta y 213 para una vocal larga. Bien, pasamos al punto 6 sobre la voz respirada. Entonces, aquí los contextos que vimos que favorecen a la voz respirada es principalmente una vocal corta. También cuando estas palabras con vocal corta, las vocales con vocal corta se pronuncian en palabras pronunciadas en aislamiento y el tono bajo. Entonces, en 8 es, perdón,
en la página 8. Los contextos en que varía esta voz, pues es el género, la edad de los hablantes y también en frase marco. En la siguiente figura voy a mostrar la voz respirada en contexto de aislamiento en ambos géneros y en diferentes edades de los hablantes. Entonces tenemos ska y ska. Esta es una palabra pronunciada en aislamiento con la hablante mujer número 1. Y en la siguiente página, en 9, tenemos con el hablante hombre número 1 las mismas palabras vela y sarna. Entonces, aquí podemos ver que el hablante hombre, la palabra con vocal corta, él la pronuncia más modal que la mujer. Podemos ver en esta parte de aquí, donde estoy señalando con el cursor, el final de ska, acá a la derecha, y vemos acá, por ejemplo, a la mujer en esta parte de la derecha de la vocal, ¿sí? Entonces, ahora, en la página 10, si vemos estas mismas palabras pronunciadas en el aislamiento, en la voz de un hombre de 35 años, uno de 67 y uno de 78, ¿sí? Aquí podemos ver la primera emisión, tiene 191 milisegundos, casi no hay voz respirada aquí al final, en esta parte de aquí. En la siguiente, aquí vemos mucha voz respirada al final, del hablante 3, y lo mismo también vemos acá en la última, del hablante 4. ¿Sí? Entonces, con estas figuras yo lo que quiero mostrar que la voz respirada pues no es estable, no es estable y como lo digo en la tesis, pues ya con esto es suficiente para decir de que esa voz respirada no es fonológica en Amuzgo. ¿Sí? Bien, entonces en la página 11, este, muestro los datos de dos mujeres, mujer número 2 y mujer número 3. Aquí, por ejemplo, vean también, al final tenemos un poco de ruido en la primer vocal y en la segunda, perdón, en la segunda hablante, la tonía es más estable, entonces lo que nos habla de una, vocal más modal que respirado. Bien, entonces, pasamos a la siguiente página 12. Bien, entonces, eso fue en cuanto a la voz respirada. Ahora vemos que la duración vocálica también se presenta en vocales laringizadas. Entonces tenemos ahí en 5, por ejemplo, tenemos el contraste entre vocales modales y laringizadas, we, perdón, we y we. Bien, aquí se me pasó el ejemplo de mostrar la duración, de vocales laringizadas cortas y de vocales laringizadas largas. Una disculpa. Pero un ejemplo aquí, pues la ventaja de ser hablante, ¿no? Entonces sería una vocal corta, we, vocal corta, y vocal laringizada larga, we, ¿sale? Bien, entonces, más abajo, después de esos ejemplos, vemos que la duración vocálica en otros tipos de vocales, entonces tenemos nasales cortas y largas, nasales laringizadas cortas y largas, diptongos cortos y largos, diptongos laringizados cortos y largos, diptongos nasales cortos y largos, diptongos nasales laringizados cortos y largos. Bien, pasamos a la duración vocálica en palabras polisilábicas, y en la sílaba tónica en primer lugar. Bien, entonces, en este tipo de palabras, el amusgo muestra un pie yámbico, o sea, débil fuerte, y tenemos los ejemplos en 6, el contraste de una vocal corta y larga. Entonces tenemos cuanti, condi,
maina, maina, canam, canam, cantu, cantu. Y aquí también tenemos el contraste entre vocales. La duración también la vemos en vocales laringizadas, que los en siete. Entonces tenemos cachi, canchi, maje, maje. Bien, entonces pasamos a la página 13. Entonces los otros tipos de vocales que vemos en este tipo de palabras polisilábicas, pues es nasales cortas y largas, lo mismo con los diptongos cortos y largos, diptongos nasales cortos y largos y diptongos laringizados cortos y largos. Este, Ahora lo que vimos aquí, en el siguiente punto 9 es que la duración vocálica se neutraliza en la sílaba átona de los polisílabos y que fue el punto de partida que yo les mencioné al inicio del prefijo ma de aspecto progresivo singular. Entonces, para eso se revisaron palabras compuestas como las que tienen en la tabla de 7. Por ejemplo, tenemos una palabra monosilábica que es ta, fruta, en la primer casilla. Vemos que esa palabra ta tiene 148 milisegundos de duración en la voz del hablante mujer número uno, pero en la sílaba átona esta misma este, palabra se reduce a 90 milisegundos. Entonces, por un momento, se pensó que había el contraste porque podíamos ver, por ejemplo, la palabra limón, la sílaba átona de limón, ta, ta, que tiene 90 milisegundos su sílaba átona, y si comparamos con la sílaba átona de barco, que está más abajo, la penúltima, esa sílaba átona de barco, tiene 132 milisegundos. Entonces, por un momento pensamos, bueno, pues sí, parece que sí hay contraste de duración en la sílaba átona, ¿no? Pero después vimos, por ejemplo, limón y cabello. Vemos nuevamente limón que está al inicio, que la sílaba átona dura 90 milisegundos, pero después cabello, que está en el número 5. Su sílaba átona tiene 91 milisegundos. Entonces ahí vimos, por ejemplo, que no, porque bien, en principio cabello, está formado por que es una palabra monosilábica que está a la izquierda de ustedes. Pueden ver ahí pelo, dura 215 milisegundos. Entonces vemos que en la sílaba átona esa misma sílaba se reduce hasta 91 milisegundos. Entonces, esta variación, pues, fue la que hizo dudar, ¿no? De que realmente existiera el contraste de duración vocálica en la sílaba átona. Y para eso entonces se jugaron con los datos. Vemos en la página 14, por ejemplo, el prefijo ma. Este, Bien, sí, primero el prefijo K y después el prefijo ma. Por ejemplo, el prefijo K, que es un prefijo que llevan los nombres de animales, tenemos casa y grabada en dos momentos distintos. Entonces, la sílaba K en la primera emisión tiene 52 milisegundos y en la segunda emisión tiene 181 milisegundos. Entonces, en las dos formas es gramatical, se entiende totalmente, no afecta en nada el significado de la palabra. Con esta sílaba también se jugó, por ejemplo, la sílaba tónica, que ya no la muestra aquí. Yo pronuncié la sílaba tónica de esta palabra tiene una vocal larga. Entonces, yo la pronuncié con vocal corta y al pronunciarla con vocal corta, la palabra pierde su significado. Entonces, lo que nos muestra de que la sílaba tónica realmente lleva una vocal larga. En cambio, la átona, la pronuncie corta o larga, el significado no varía. No varía para nada. Bien, en la siguiente figura tenemos el prefijo ma, que lo mismo también se jugó pronunciando este
prefijo con una vocal corta y una vocal larga. Entonces tenemos en la primera misión tenemos que este prefijo, la vocal de este prefijo dura 101 milisegundos. Y a la derecha en la segunda misión dura 63 milisegundos. Entonces ahí vemos que en ambas pronunciaciones el prefijo está bien. La duración no afecta el significado del prefijo, ¿sí? Entonces, por esta razón se concluyó pues de que hay una neutralización de la duración vocálica en este tipo de sílaba, de los polisílabos. Bueno, entonces en las conclusiones, ahí yo les muestro en la tabla 3 el resumen de los contrastes del núcleo en monosílabos. Entonces tenemos vocales modales, laringizadas, nasales laringizadas. De lo que se enfocó esta tesis principalmente fue la duración, como les dije. En la tabla 4 les muestro el contraste de los núcleos en monosílabos. Entonces, la sílaba tónica podemos encontrar los mismos contrastes que observamos en las sílabas, perdón, en las palabras monosilábicas, porque las palabras polisilábicas no se había alcanzado a estudiar en las investigaciones que hay de la musgo. Entonces, es por eso de que esta tesis pues dio un paso más a explorar este tipo de palabras, al menos en el musgo de Xochislahua. Y en la sílaba átona, pues no tenemos el contraste de duración. Entonces, no hay ningún tipo de vocal larga en la sílaba átona. Sí, solo tenemos vocal corta. Bueno, ya ni habría, ¿no?, ningún contraste de duración vocálica porque se neutraliza. Bien, la siguiente página. Hoy no sé qué pasa. Se trabó, ¿no? Sí, bueno, ya no lo mostró. Creo que estaba en el Word, sí. Los otros aportes. Entonces, como aportes que hizo esta tesis, pues fue que la musgo de Xochislahuaca hay un contraste de duración vocálica. La voz respirada es un rasgo redundante, no contrastivo, y por lo tanto esto invita pues a una investigación para trabajos futuros, para estudiar la variación de este tipo de voz, porque es innegable de que se oye muchas veces, pero así como se oye también hay momentos en que no se oye. Sí, o sea, yo casi me desesperaba y no sé, me volvía y no me volvía loco, porque trataba de poner yo mucha atención a los hablantes, ¿no? Y a ver si se oye, no se oye, y estar jugando con ellos a cada rato, si oyes, a ver, escuchas algo al final o no, o qué piensas de esto, ¿no? Entonces, pues no, es claro que no es fonológico, entonces es claro, pero está muy presente, por eso es de que algunos la han catalogado como contrastiva, ¿no? Entonces, los otros aportes de esta tesis es de que, pues la sílaba átona se concluyó que la sílaba átona de los polisílabos, la duración vocálica está neutralizada, ¿sí? Bueno, a nivel segmental, también esta tesis analizó las consonantes. Entonces, se había reportado una consonante K labializada, pero aquí concluyo yo que no existe la K labializada en la X, ya no existe en el musgo actual. Y que la K palatalizada también es un alófono de la K simple y solo tenemos una palatal, que es la T. Entonces tenemos una palatal simple y una, es, perdón, una T simple y una T palatalizada. Bien, y con eso concluyo. Gracias.
Gobierno de México.